Yo quisiera, vamos a empezar, generalmente les doy un espacio para que se puedan conectar todos, pero por efectos de la evaluación de mañana, sí quisiera avanzar un poquito hoy para que terminemos esta parte, digamos, doctrinaria, porque no estamos entrando directamente al trámite del proceso de amparo, pero sí viendo todas las generalidades básicas que tenemos que tener claros para entrar ya a todo este conocimiento de la interposición del proceso. Entonces vamos a empezar de una vez. Yo insisto, ustedes tienen estos instrumentos y estos materiales. Yo hago la evaluación estrictamente de estos documentos, que son la síntesis de los libros que se recomiendan por la facultad para la cátedra. Así que va a ser en relación a estos documentos que, como siempre les repito, no solo desarrollamos la clase, sino que también hacemos las respectivas evaluaciones. En la clase anterior, ya terminando con los principios que rigen el proceso de amparo, desarrollamos el de iniciativa o rogación de parte, el de agravio directo, la prosecución judicial, la relatividad de la sentencia y vimos parte del principio de definitividad. En cuanto a este principio, pues el mismo enunciado, la misma denominación del principio lo dice. Nosotros no podemos hacer planteamientos o no serán aceptables planteamientos en la justicia constitucional si no hemos de previo agotado los procedimientos señalados en la jurisdicción ordinaria, en cada uno de los distintos ámbitos en los cuales nosotros nos encontramos llevando a cabo un litigio. Esto obviamente viene en derivación directa de que ante un proceso de amparo, nosotros nos estamos planteando ante un proceso que tiene dos características que son básicas y fundamentales, que es un proceso extraordinario y que es un proceso subsidiario. Entonces, no podría entrar un proceso de amparo sin que antes nosotros hayamos ventilado toda la jurisdicción ordinaria o todos los mecanismos que tenemos a través de los procesos que existen en cada una de las ramas del derecho. Nosotros tenemos que considerar en cuanto al principio de la definitividad, y por favor acá quiero que si hay alguna duda en cuanto vayamos desarrollando estos conceptos doctrinarios, que la planteen, por favor, sin ninguna pena, que las podamos ir desarrollando. Yo entiendo que ustedes no tienen esta práctica en cuanto al conocimiento de los procesos en general, solamente la generalidad de la teoría del proceso. Así que si tienen alguna duda, las podemos ir desarrollando acá. Hay un concepto muy particular que tenemos que tener claro al definir la definitividad para el planteamiento del proceso de amparo. No solo es que nosotros hayamos ventilado toda la hilación de un proceso en grado o en justicia ordinaria, sino lo es además que la ventilación de este proceso, la hilación de este proceso o el desarrollo de todo este proceso y el planteamiento de la materia recursiva sea idónea. ¿Quién me puede hablar qué es lo que cree, qué es lo que advierte o qué idea tiene de lo que significa la idoneidad recursiva en materia procesal? Por favor, Randall. Buenas noches, licenciada. Yo pienso que al momento de hablar de idoneidad se refiere de que todo lo planteado sea coherente al tema constitucional, que o sea que sea referente a la materia que se esté tratando, sin pasarse de hablar temas que ya no confieren al ámbito en el que se está tratando el tema. Sí, sí, yo creo que estamos bien. Nelson me gustaría que tú dieras tu planteamiento, Nelson, porque lo que tú escribiste es relativo a la definitividad. Y mi planteamiento en este momento es qué idea tienen, qué se les viene en la mente en cuanto a la idoneidad recursiva. Nelson.
Qué complicado porque aquí no se puede ver a todos, pero Nelson había planteado algo sobre el agotamiento de los recursos. Vamos a ver, Enrique, ¿cuál es tu planteamiento en cuanto a la idoneidad? Bueno, yo considero que lo de la idoneidad recursiva es como algo así como decía el compañero, que el amparo que se presente vaya acorde a lo establecido en la norma, y que se fije solamente en lo que se está planteando y no tenga, y que el recurso no mencione otras cuestiones que están como fuera del lugar de discusión. Vamos a ver. Aquí estamos antes de la interposición del amparo y por eso es que es tan importante que vayamos viéndolo despacito. En efecto, si yo voy a presentar un proceso de amparo, si yo voy a instaurar o a excitar la justicia constitucional porque considero que hay una vulneración de garantías fundamentales que están contempladas en la Constitución, pues entonces yo veo, analizo toda esta posible vulneración y hago mi planteamiento ante el órgano competente. Entendemos que en Guatemala existe, por disposición de la Constitución, una jurisdicción constitucional, pero también entendemos que esa jurisdicción tiene ciertos ámbitos de competencia y ciertos jueces que conocen, ciertas salas que conocen, en virtud de la competencia que ellos tienen, que señala la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. El punto acá es que yo tuve que haber ventilado y haber tenido toda la hilación procesal. Pero que si los recursos que yo interpuse en la jurisdicción ordinaria no eran los recursos idóneos. En este planteamiento, yo les traje acá una resolución, en realidad el caso es bastante simple que se planteó en la Corte en relación a una inscripción en el registro de la propiedad. Me llamó la atención porque no necesariamente estamos viendo un proceso per se, un procedimiento laboral o un procedimiento civil o un procedimiento, qué sé yo, de familia. Vamos a ir viendo, para mí lo más importante en el tema de la definitividad es que tengamos claro que no solo tengo que agotar todo el proceso, sino que ese agotamiento tiene que ser idóneo. Es decir, yo debí de haber planteado todos los recursos que de conformidad con la ley de la materia o el procedimiento de la materia que yo estoy siguiendo, efectivamente hayan sido los que señala la ley. Mire lo que nos señala en cuanto a la doctrina en cuanto al principio de definitividad. Los procesos o medios de impugnación van a ser idóneos cuando de conformidad con sus propios presupuestos fijados en la ley pueden superar adecuadamente el agravio que se denuncia. ¿Esto qué implica? Ocurre una circunstancia, la ley me señala en cuanto a la ocurrencia de esa circunstancia que yo tengo mecanismos en el procedimiento ordinario para poder hacer que el ente que lo resolvió lo resuelva, lo estudie y verifique si en efecto me asiste o no me asiste la razón en materia recursiva y el resolver. Si no obstante, luego del planteamiento de ese mecanismo que de conformidad con la ley debió haber sido el mecanismo idóneo, persiste o subsiste o existe una violación a las garantías fundamentales, entonces puedo plantear el recurso o el proceso de amparo. Insisto, para tener nosotros bien hilado el tema de la definitividad, también tenemos que tener claridad en cuanto a la idoneidad de los recursos que debimos de haber interpuesto en la jurisdicción ordinaria. Entonces, ¿qué es fundamental que recordemos en cuanto a la definitividad y a los medios de impugnación que debimos de haber agotado? Que estos, de conformidad con la ley de la materia, debieron de haber estado fijados de previo como mecanismos para atacar ese acto que yo estoy discutiendo que me generó un agravio. Nosotros tenemos que entender que ese procedimiento tiene que estar contenido en una norma y ser previo, de hecho, al planteamiento de esta acción. Y señalar, bueno, mire, esto me causa agravio
porque no obstante la ley específica de la materia decía que si ese acto me causaba un agravio, yo podía impugnarlo, planteé esa impugnación y el órgano encargado de resolverlo continúa cometiendo un acto que me es adverso y en ese acto adverso hay, de hecho, también violaciones a estas garantías fundamentales que contiene la Constitución. Sí, y fíjense que hay otro tema particular. Asumamos que sí existe el recurso en la materia ordinaria o en la jurisdicción ordinaria. Yo analizo la norma, veo que la norma me dice, bueno, usted puede plantear, qué sé yo, una nulidad, puede plantear una apelación, puede plantear una revocatoria, va a depender del tipo de resolución y el contenido de la resolución. ¿Quién me dice? A ver, Leslie Calderón, ¿sabes tú qué tipos de resoluciones existen? ¿Cómo se clasifican las resoluciones? Juan Pablo, por favor. En decretos, autos y sentencias, licenciada. Así es. Tú puedes impugnar un decreto a través de apelación. Pues la verdad sí, no sabría decirle. En términos generales les diría que no. Los decretos, por ser resoluciones de mero trámite, que solo disponen tramitación dentro del proceso y no nos resuelven el fondo, no son materia de apelación. Ojo que estamos haciendo como que un paneo, algo muy general. Tendríamos que ir a un planteamiento específico para decirles, bueno, si se resolvió este decreto, hay cuestiones particulares, a veces hay jueces en materias específicas que hacen decretos, pero con estilo de autos, que los autos sí tienen apartados resolutivos. No era, de hecho, el mecanismo para resolver en un auto, pero lo hacen en un auto, y entonces eso eventualmente puede habilitar de que las partes puedan plantear una apelación. Ahora, ¿alguien levantó la mano? Sí, licenciada, disculpe, yo tenía una duda. Como los decretos no pueden ser de alguna manera trabajados bajo ese proceso, una sentencia, pero tengo duda de alguna manera, no sé, usted me lo podría aclarar con el auto, porque recordemos de alguna manera que un auto, dependiendo de la situación en la cual se está recibiendo en el proceso, de alguna manera, pero no sé, usted me dice. Sí, es que es lo que te acabo de decir. Las resoluciones se dividen en decretos, autos y sentencias. Los decretos son resoluciones de mero trámite. Los autos resuelven circunstancias, hay apartados considerativos, hay elementos que te sirven para poder decidir o tener en cuenta la decisión que está tomando el juez. Y la sentencia, obviamente, es una resolución que le da finalización a un proceso. Por eso les digo, va a depender mucho o va a depender específicamente de la materia en la cual estamos ventilando nosotros el proceso y qué es lo que dice la norma específica. Ahora vamos a ver un ejemplo para que podamos entenderlo de una manera más detallada. Ahora, ¿cuál es el punto? Tenemos nosotros nuestro proceso ordinario. En el proceso ordinario resuelven algo que nos es adverso. Puede ser un decreto, puede ser un auto, puede ser una sentencia, de hecho. Nosotros vamos a interponer el recurso que diga la ley específica, ¿verdad? Si estamos en un juicio laboral, pues nos vamos a ir al Código de Trabajo, evaluamos cuál es la circunstancia, la misma ley les dice en cada una de las materias qué es apelable, en qué casos podemos plantear una nulidad, cuáles son sujetos de revocatoria, cuáles son sujetos de reposición, dependiendo de la materia en la que estamos. Entonces nosotros vamos a encontrar ahí cuáles son los recursos que podemos plantear. Entonces asumamos que tenemos este recurso que está reconocido en la ley y es idóneo. Pero resulta ser que hay circunstancias que son impugnadas, que son directamente imputables a quien accionó. Por ejemplo, la ley señala, la apelación la va a presentar dentro del tercer día. Eso quiere decir que el cuarto día ya no se puede. Si yo presento el recurso, es el recurso idóneo, lo señala la ley, pero lo presento fuera del plazo legal o sin cumplir los requisitos, uno de los casos más particulares en cuanto a al no cumplimiento de requisitos de planteamiento de este tipo de recursos es el tema de las casaciones. Las invocaciones de las causales
para el conocimiento de casación son absolutamente estrictas. Y muchas veces no se hacen planteamientos con la técnica que requiere la ley en materia civil, por ejemplo, es muy específico cómo se tiene que hacer el planteamiento. Y entonces puede ser, es el recurso idóneo, pero quien lo interpuso por causas que le son imputables, no lo hace de la forma en la que la ley señala que lo tiene que hacer. ¿Cuál es el punto en el que yo quiero centrar este planteamiento? Es que eso sí lo tiene que advertir el órgano de justicia constitucional. El órgano, cuando conoce de la interposición de un proceso de amparo, tiene que advertir en el presupuesto de la definitividad del acto que esta definitividad se haya cumplido a través de la interposición de los recursos idóneos y a través de los mecanismos idóneos. Si yo interpuse el recurso, pero el juez de grado me lo rechazó porque fue extemporáneo, entonces no se puede conocer en amparo, porque tuvo que haberlo presentado de la forma y en el tiempo en el que la ley lo señaló. Aquí les puse en otro color los momentos, digamos así, o las condiciones en las cuales no es necesario el agotamiento de un proceso previo, de un recurso previo, y es cuando en esta solicitud de protección constitucional la persona que lo está planteando no fue legalmente emplazado dentro de este proceso. Entonces, ¿cómo podemos exigírselo si no fue parte en este proceso? Vamos a ver ejemplos específicos para que ustedes puedan ver cuándo se dan estas condiciones. Y tampoco es exigible la definitividad cuando el acto que se reclama afecta derechos de terceros extraños dentro del proceso en el que se dictó esta resolución, porque estos pues no han tenido esta oportunidad de defenderse, ¿verdad? Se hace esta salvedad. También hay casos, por ejemplo, cuando lo que está de por medio es la vida de las personas. De hecho, la ley señala también que esta es una de las causas por las cuales se otorga de manera casi que inmediata los amparos provisionales, cuando lo que se encuentra en riesgo es la vida de las personas o la libertad de las personas. Entonces, estos casos en particular reciben una especial atención. Yo les decía el otro día, por ejemplo, los amparos que presenta el Procurador de Derechos Humanos en los casos de manifestaciones. No se sigue todo el trámite específico de ir y pedir directamente ante el órgano administrativo, que en este caso sería el Ministerio de Gobernación, sobre el tema de la protección ciudadana, sino que se acude directamente en amparo, porque esto sería un trámite más largo. Entonces, esto es uno de los casos en donde existe esta excepcionalidad por el bien que se está protegiendo o se está tutelando. ¿Alguien levantó la mano? Lo que les acabo de mencionar, es indispensable que, aún existiendo esta vía idónea para subsanar, la remisión o agotamiento pueda provocar un daño. Luz, me parece que pidió la palabra. Perdón, fue por error, se me marcó. Okay, Luz, no hay ningún problema. Era lo que les decía, hay casos en donde el agotamiento de todas las fases previas puedan causar un hecho gravoso mayor. Hay ciertos temas, tengo un punto de vista particular, que no es el foro para discutir cuál es mi punto de vista, eso consta en los razonamientos de mis disensos en la Corte, pero hay casos muy particulares, y los traigo a colación porque son muchísimos que existen en la Corte, en donde se plantean acciones de amparo, de hecho se les define como acciones por salud y vida. Y les planteo el caso, de pronto hay una persona que requiere de un tratamiento específico ante el sistema de salud, ahora te doy la palabra, Milton, o particularmente que es una de las entidades con mayor cantidad de amparos por estas circunstancias, contra el Seguro Social, contra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. De pronto hay pacientes que indican que ellos requieren una medicina específica. Ellos dicen, yo quiero de esta marca, con estas características, de estos miligramos, etcétera, etcétera. En tanto que, por los procedimientos específicos que tienen en el Sistema Nacional de Salud, pues se les da los medicamentos a los que se tiene acceso en el Sistema Nacional de Salud y a los que los médicos
que conforman estas instituciones de salud, pues les prescriben a los pacientes. En estos casos en particular, se presentan amparos y la argumentación es la posible vulneración al estado de salud de los amparistas y que esto eventualmente, porque generalmente se da en casos en donde son enfermedades crónicas degenerativas, y que esto eventualmente puede repercutir en su vida, ¿no? Ya no solo en su estado de salud, que pueda empeorar, sino que puede incluso causarles la pérdida de la vida. Estos casos, si ustedes analizan en detalle, de hecho, en el Sistema Nacional de Salud, como en toda la administración pública, yo podría plantear un recurso administrativo, hacer una petición directa, decirles, miren, usted está prescribiendo este medicamento, pero yo considero que debería de ser este. Si se lo deniegan, pues ya plantear los recursos correspondientes en cuanto a este punto en particular, y así en todo el procedimiento administrativo. Pero estos casos en particular han tenido una atención muy singular en cuanto a la justicia constitucional, plantean directamente las acciones ante los órganos de control constitucional, planteando procesos de amparo para que estas entidades les prescriban o les administren los medicamentos que los pacientes quieren. Estos casos son particulares, insisto, porque acá no se requiere que se haya agotado una vía administrativa previa, ni que se hayan agotado materias recursivas idóneas o en tiempo. Esto lo pueden hacer en cualquier momento porque lo que puede tener gravosidad es su vida. Yo insisto, tengo disensos permanentes en este tema porque ese es un punto personal, pero es esa la forma en la que al menos las últimas 3 magistraturas han resuelto en cuanto al tema de salud y vida. Milton, ¿tú pediste la palabra? Buenas noches, licenciada. Dos dudas. ¿En dónde se tienen que interponer los recursos de amparo? Mi duda viene por el cumplimiento del tiempo. Porque según dicen, no hay, todos los días y todas las horas son hábiles. Así es, todos los días y todas las horas son hábiles. Vamos a ver, ¿contra quién te gustaría presentar un amparo, Milton? Digamos, ahorita que usted habló de lo del IX, yo tengo un amigo que él tiene cáncer terminal. Ajá. Y ahí necesita una medicina. Y él está pidiendo contra el IX. ¿Qué manda? Él está pidiéndolo en contra del IX. Digamos, bueno, se me ocurre este caso por lo que usted mencionó ahorita del IX, pero digamos, él necesita una medicina y el IX no la tiene. Y esa solo la Bayer la tenía y le dieron una licencia a una firma de la India. Pero aquí en Guatemala no hay ese medicamento. Y ese es el 99,9% de los amparos que se conocen en justicia constitucional. Vamos a ver, ahí hay una particularidad, porque ¿desde hace cuánto tu amigo padece de cáncer? Bueno, hasta hace poco se lo detectaron. Bueno, pero asumamos que se lo detectaron hace 6 meses y asumamos que hasta hace 2 meses le dijeron en el Seguro Social que no tienen ese medicamento. Cualquiera diría, es que ya se le venció el plazo. En estos casos no. Cuando nosotros advertimos de que es un acto permanente, con efectos permanentes, porque ahí y lo que se refiere es que el IX no tiene ese medicamento. Y cuando atendemos que el bien que se está tutelando es la vida, no aplica la temporalidad. ¿Sí? Tu pregunta es muy interesante y muy valiosa para entender las excepciones a la regla, que son la temporalidad y la definitividad. Aquí algo muy importante, por favor. Al plantear estas acciones, tengo que hacer una relación pormenorizada y detallada del por qué estoy planteando el amparo en ese momento. ¿Me explico? Yo, cuando ustedes plantean un proceso de amparo, hay que ver todos los requisitos que plantea tanto la ley de la materia como el acuerdo 1-2013 de la Corte, que les detalla todos los requisitos que tiene que llevar este memorial. Y tiene que decir de la legitimación activa, de la legitimación pasiva, de la temporaneidad, agotamiento de la definitividad, la autoridad
a la cual estoy yo interponiendo este proceso de amparo y cuál es el acto que me vulnera, ¿sí? Aquí es bien interesante porque tú podrías discutir como acto que te está vulnerando la no entrega de la medicina que tú necesitas y explicar por qué, porque no la tienen dentro de su lista de medicamentos y no la prescriben para sus pacientes. Pero es particular porque esa acción también implica una amenaza directa hacia la vida de esta persona. Y ante las amenazas no tenemos temporalidad. En este caso, Milton, yo me iría al artículo 14 en cuanto a la competencia. Recuerden que uno de los elementos básicos que ustedes tienen que tener al entrar en la mente de la competencia y de la justicia constitucional y de la jurisdicción constitucional es ante quién voy a plantear mi reclamación. ¿Por qué? Porque este ente que va a conocer, insisto, ya tenemos la jurisdicción constitucional, que es todo este elemento que está en la Constitución que nos dice si nosotros vamos a tener entes específicos que van a conocer ante la vulneración de una garantía constitucional, de un derecho fundamental conocido en la Constitución. Ahora bien, ¿quién es la autoridad que yo voy a tener como autoridad reclamada o autoridad impugnada? Veamos lo que dice el artículo 11. ¿Es algún presidente de algún organismo? No, descartamos a la CC. ¿Es el Tribunal Supremo Electoral, un ministro, un viceministro, miembro de una sala, de una corte marcial? ¿Es el Tribunal de Cuentas? ¿Es el PGN? ¿Es el PDH? ¿Es la Junta Monetaria? ¿Es un embajador o es el Consejo Nacional? No, descartemos a las salas, perdón, a la Corte Suprema de Justicia. Ahora descartemos a la Corte de Apelaciones. ¿Es un viceministro o un director? ¿Es un funcionario judicial de abajo del fuero de las salas? ¿Es un alcalde, corporación municipal? ¿Es el jefe de la Contraloría? Por descarte, resulta ser que como es un funcionario que no está catalogado dentro de las que ya leímos, ahora vamos a ver tu tema, Denilson. Entonces nos vamos a la competencia de los jueces de primera instancia. Ahí tendrías que plantear un proceso de amparo señalando como autoridad impugnada al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, como acto reclamado, ya sea la no entrega de la medicina o la amenaza de que la no entrega del medicamento que se está planteando pueda tener una gravosidad mayor porque puede atentar contra tu vida. Entonces ahí, el ejemplo es particular porque no opera la temporaneidad. ¿Ya? Tú puedes presentarlo en cualquier momento. Ahora, si nosotros nos vamos a un proceso, a ver, Juan Pablo, tú pediste la palabra. Sí, mi duda ahora queda que ¿cómo sería en un caso general? Supongamos hay una violación, hay una ley que viola, no sé, algún derecho fundamental de todos nosotros. ¿Cómo se pediría ahí el amparo? Una ley que viola los derechos de todos. Recuérdate que el amparo tiene efecto interpartes, no es general. Si tú consideras que hay una ley que viola un precepto constitucional, entonces lo que tienes que plantear es una inconstitucionalidad general, ya sea parcial o total de la ley. Tú puedes tomar esa ley y decir, bueno, esta norma tiene preceptos que violentan el texto constitucional y esto es general para todos. Yo no quiero que aplique solo para mí, sino que aplique para toda la población. Entonces lo que tengo que plantear es una inconstitucionalidad general, porque no va a ser por un caso concreto, y si tú consideras que la norma completa es inconstitucional, entonces esa inconstitucionalidad va a ser general total, y si consideras que es un apartado, va a ser una inconstitucionalidad general parcial, solo en cuanto a lo que tú estás señalando que violenta el texto constitucional. Vamos a ver. Yo creo que vamos a pasar al ejemplo para que lo vayamos detallando, porque creo que está claro de que si se trata de... ¿Puedes leer, Enrique, el artículo 133, por favor?
¿Tú qué lo señalas? Planteamiento de la inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad de las leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad se plantearán directamente ante la Corte de Constitucionalidad. Así es. Vamos a ver, algo que se ve de manera recurrente en la justicia constitucional. Tenemos un juicio penal. Entonces, en el juicio penal, dice licenciada, si el caso que plantearon sobre el ICS fuera con el Hospital General, ¿cómo cambia? No cambia nada, es exactamente lo mismo. Lo que tú estarías presentando es por un tema de salud y vida. No cambia en nada. Lo único que tienen que analizar ustedes es ante quién se presenta. Pero en este caso, si no estoy mal, si son contradirectores de hospitales nacionales, la competencia sería la de los jueces de primera instancia. Lo que tienen que analizar ustedes es qué juez es el competente para conocer del planteamiento de ese amparo, dependiendo de qué función es la que ejerce. Vamos a ver, nosotros tenemos un proceso penal y en el proceso penal alguien, después de ventilado toda la hilación procesal, resulta condenado. Emiten una sentencia en la cual hay valoraciones que hace el tribunal sentenciador, valoraciones sobre la norma sustantiva y sobre los hechos, plataforma fáctica, plataforma jurídica. Y viene el tribunal sentenciador y dice, bueno, sobre estos hechos que se están imputando o que se le imputaron y por los cuales fue acusado, en efecto, luego de nosotros haber evacuado toda la prueba que se presentó en el debate, vemos que sí, que los testimonios son coherentes, que la prueba científica es coherente y consideramos que las acciones que le imputa el Ministerio Público encajan perfectamente bien con estos tipos penales y por lo tanto emitimos una condena o una sentencia condenatoria, incluso señalando, vamos a ver, para entrar un poquito más en materia de lo que se pudiera llevar a amparo, ¿verdad? Entonces nosotros consideramos que esta persona tiene que tener una pena de X años y le fijamos responsabilidades civiles porque resulta ser que hubo también requerimiento de responsabilidades civiles. Hay de hecho una etapa posterior para la fijación de este tema. Bueno, la ley de la materia señala un plazo y señala la materia recursiva específica. ¿Qué plantearían ustedes en contra de una sentencia condenatoria? Ahí se pondría a plantear la apelación, ¿no? Ahí tendríamos que irnos a una apelación especial. Y ojo, porque si nos vamos a una apelación, tenemos que entender bien qué parte de la sentencia es la que vamos a impugnar. Y si lo que vamos a señalar son vicios en cuanto, por ejemplo, a la calificación jurídica que le dio el tribunal, mire, me sentenciaron por un hecho que, si bien es cierto, lo cometí, no tenía esa calificación. O sea, me acusaron por homicidio, pero el tribunal sentenciador, luego de conocer las pruebas, valoró circunstancias que yo considero que valoró más y me condenó por asesinato. Estamos siempre dentro del mismo bien jurídico tutelado que es la vida. Entonces yo voy a impugnar porque hay un error en el conocimiento de la figura delictiva que me aplicaron. Eran los mismos hechos, era la misma plataforma probatoria, pero el delito que me señaló el tribunal sentenciador, yo no estoy de acuerdo con ese. O incluso también puedo hacer alegaciones de forma y señalar que en la evacuación de la prueba hubo algún tipo de error en procedimiento. Esto es muy particular al momento de plantear la apelación, porque los efectos para el conocimiento de la sala son distintos. Si el efecto está en la forma o en el procedimiento, la sala puede reenviar para que se vuelva a practicar el acto. Pero si el conocimiento no es en forma, la sala asume esa posición de revisión y puede confirmar o modificar
la sentencia que estoy impugnando. Hasta ahí, vamos bien, lo hicimos en tiempo. No solo lo hicimos en tiempo, sino que también planteamos el recurso idóneo, porque la ley señala que es una apelación especial. Entonces resulta ser que el tribunal dice, sí, fíjese que también hubo errores de forma, no vamos a entrar a ver el fondo sobre la calificación jurídica, sino que el tribunal para evacuar un medio de prueba específico no lo hizo de conformidad con la ley y reenvío este caso nuevamente a audiencia de debate. Lo envío de regreso a la etapa de juicio. Entonces nosotros vamos a tener ahí, eventualmente, una discusión por parte del Ministerio Público, que va a decir, mire, pero ¿y por qué lo va a regresar? Si yo considero que el debate se celebró de la manera adecuada, que en el análisis de cada una de las pruebas todo esto se hizo bien, ¿qué recurso plantearían ustedes en contra de la apelación que ya resolvió la sala? Casación. Fíjate que ahí es particular. Me gusta, ya ven, vamos viendo la hilación. ¿Y en qué plazo lo plantearías? No sé si es inmediato después de confirmar la sentencia. Mira, no hay problema. Ajá. El plazo que señala la ley, no es necesario que tú te acuerdes exactamente todos los plazos, y menos si no han visto procesal penal. Y entonces ahí tendríamos ya nosotros un análisis por parte de la Corte Suprema de Justicia, que analizaría esta resolución que emitió una sala. Y puede ser que la Corte Suprema de Justicia diga, no, en efecto, lo que resolvió la sala no está bien, porque la sala se metió a analizar pruebas y no podían analizar pruebas, solo lo puede hacer el tribunal sentenciador. Así que yo, ¿saben qué? Confirmo la sentencia que dio el tribunal sentenciador, el tribunal que emitió esta sentencia condenatoria. Eventualmente, entonces, el acusado, ya en este caso el condenado, podría decir, miren, un momento, la Corte Suprema de Justicia está vulnerando las garantías constitucionales. Él tendría que hacer un análisis específico y tendrá que hacer en detalle las consideraciones de qué normas se le están vulnerando, que están contenidas en la Constitución, y plantear ahí sí un amparo. Fíjense, subimos del juzgado de primera instancia a la sala, de la sala a la Corte Suprema de Justicia, y ahora esta resolución de este recurso de casación ya no admite más. Pero fíjense cuál es el postulado que nos señala el proceso constitucional de amparo. Es de que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Aquí estamos específicamente en el ámbito penal y consideramos que esta discusión que se llevó a través ya del último recurso, que es el de casación ante la Corte Suprema de Justicia, conlleva en su contenido violaciones de garantías fundamentales. Digamos que podría reclamar falta de fundamentación. Esta resolución que emitió la Corte Suprema de Justicia no está debidamente fundamentada, no está debidamente motivada y está vulnerando mis derechos porque yo necesito tener una especificación detallada de todos los agravios que yo les reclamé en casación. Ahora viene la pregunta. ¿En cuánto tiempo y ante quién presentarían ustedes este proceso de amparo? Licenciada, ese no era en plazo de 30 días ante la Corte de Constitucionalidad. Absolutamente sí. O sea, ahí yo tengo que analizar cuándo emitieron la sentencia, cómo me la notificaron, cuándo me la notificaron, y a partir de ahí, todos los días y todas las horas son hábiles, son 30 días para plantear mi proceso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Esto es bien particular porque son amparos en única instancia. Es de los tres casos, de los tres organismos de Estado, que lo que se resuelve en la Corte de Constitucionalidad
ya no admite recurso, más que aclaración o ampliación eventualmente. Pero ahí vemos los 30 días. Así es, Randall. Entonces, esto es bien particular porque nosotros tenemos que ir analizando cada uno de los procesos y cada una de las circunstancias que ocurren en estos procesos. Saben que hay muchos casos, lamentable, yo no tenía la dimensión, pero hay muchos casos en donde, por ejemplo, estas impugnaciones las notifican de pronto al abogado únicamente y no se las notifican a los clientes cuando estos están detenidos. Y es muy importante que las resoluciones se las notifiquen tanto al abogado como a los privados de libertad. O hay casos en los que la defensa, por circunstancias que pueden ocurrir, no puede continuar con la materia recursiva, se quedan solo en el diligenciamiento de los debates y no le hacen saber esto a sus defendidos cuando están privados de libertad. Este es otro de los casos en donde eventualmente se vence el plazo para la interposición del proceso de amparo, pero logran demostrar que en efecto ellos no fueron debidamente notificados, y si no fueron debidamente notificados es otro de los casos particulares en los que la Corte hace un análisis, ahí sí que particular, para la redundancia, y en efecto se les da trámite a los procesos de amparo porque ellos no fueron debidamente notificados. Entonces, miren todo el tiempo que llevamos solo en el planteamiento de la definitividad. Es una de las partes más particulares en cuanto al planteamiento de un proceso de amparo. Yo creo que por acá vamos a... vamos a ver el planteamiento de un caso específico de la definitividad, pero ahora que veamos los presupuestos procesales. Así que vamos a avanzar para que podamos ver uno que ya tiene una resolución por parte de la Corte de Constitucionalidad. Yo creo que ya habíamos mencionado algo sobre el estricto derecho o de congruencia. En cuanto, esto está relacionado directamente a la función judicial, por eso es uno de los principios. Porque acá el fallo que va a emitir el órgano jurisdiccional que tiene esta competencia de justicia constitucional tiene que ser específico sobre el acto que se está planteando como reclamado. El juez únicamente puede concretarse a el acto que se está señalando como acto agraviante y obviamente la documentación que se acompaña en cada uno de los planteamientos de amparo para el pronunciamiento por parte del juez constitucional. No se puede entrar a ver más. Esto es básicamente está considerado dentro de uno de los principios del amparo, pero es más bien una norma que se le impone al juez de control, porque solo puede analizar lo que se le está planteando como hecho que le causa agravio y en contra de la entidad o del sujeto que causó este agravio. Insisto, es más como una norma de conducta o un planteamiento que se hace hacia quien ejerce la judicatura en tema constitucional. Y en cuanto al principio de limitación de pruebas y de recurso, un punto aquí que yo quiero ser enfática, por eso lo ven así en rojo y bajo esa denominación de enfático, que se admite dentro del proceso de amparo, hay cierta limitación en cuanto al planteamiento de pruebas. ¿Por qué? Porque en realidad acá nosotros, fíjense, en este ejemplo que les puse, nosotros no nos vamos a centrar a discutir si en efecto cómo se llevó a cabo el debate oral y público, qué testigos llegaron, cómo llegaron. Yo no voy a discutir tampoco cómo resolvió la sala, qué fue lo que señaló la sala. Yo voy a entrar a analizar específicamente la vulneración que señaló el interponente en cuanto a lo que no observó, pero la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia. Porque el acto que le causó ese agravio de falta de fundamentación es específicamente la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, que me digan, es que para que usted mire que la Corte Suprema de Justicia no fundamentó debidamente su fallo, yo le voy a traer a todas las personas que fueron a declarar al amparo, que fueron a declarar al debate, o le voy a traer a los peritos que fueron a declarar en el debate?
esto no va a tener relevancia en el plano constitucional. Porque la prueba que yo presento en el plano constitucional tiene básicamente que tener dos temas. Dame un segundito, Milton, y ahorita vemos ese punto. Uno es la existencia del acto reclamado, decirle sí, aquí está el acto reclamado, y la verificación de la violación denunciada. Eso es muy particular también, porque no es necesario que ustedes tengan aquellos grandes expedientes para el planteamiento de un proceso de amparo, porque lo que yo voy a plantear en un amparo es la violación, insisto, de las garantías fundamentales que están contenidas en la Constitución, analizar también toda esta jurisprudencia que tiene ya la Corte en cuanto a el análisis de la convencionalidad que rige en el país, estas convenciones que tienen esta sincronía con la Constitución, y esa es la prueba que yo voy a presentar en la justicia constitucional. Así que a eso se refiere este principio de la limitación de pruebas, y también tenemos el principio de la limitación recursiva. En la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, ustedes van a ver básicamente un recurso, que es el de apelación. Se plantea que la aclaración y la ampliación también están contenidos dentro de la materia recursiva, pero en realidad nada va a cambiar una sentencia de amparo con una aclaración o ampliación. Yo voy a aclarar los puntos que tal vez no estén expresamente señalados en la sentencia, o ampliar algo que se quedó corto en la sentencia, pero no voy a cambiar su fondo. En tanto que a través de la apelación, del recurso de apelación, sí puedo, en todo caso, pues modificar el sentido de la sentencia. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, licenciado. Sí, Ok. yo creo que sí. ¿Por qué los amparos que planteo? Vámonos al artículo 11 de la Ley de Amparo. Según la competencia en la jurisdicción constitucional, ¿por qué los amparos que planteo en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia y el presidente y el vicepresidente se conocen en única instancia en la Corte de Constitucionalidad? Que la conteste le regalo 5 puntos. Porque son los amparos interpuestos en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el presidente y vicepresidente de la República. Eso es trampa, Marlene, porque eso fue lo que yo les acabo de decir. Repetiste lo que yo dije. Vamos a ver, se llaman en única instancia porque no admiten apelación. No hay apelación. Si la Corte Suprema de Justicia conoce de un amparo en contra de un ministro o del Procurador General o de la Junta Monetaria, vámonos todos, por favor, al artículo 61. ¿Quién tiene ahí su ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad? Grecia, vamos a ver, Grecia levantó primero la mano y no habla mucho, entonces... Resoluciones contra las que pueden interponerse apelación. Son apelables las sentencias de amparo, los autos que concedan o revoquen el amparo provisional, los autos que resuelvan la liquidación de costas y de daños y perjuicios, y los autos que pongan fin al proceso. El recurso de apelación deberá interponerse dentro de las 48 horas siguientes de la última notificación. Gracias, licenciada. A ver, otra vez, vamos a poner otra vez ahí en la ruleta los 5 puntos. ¿Quién conoce de las apelaciones? Lilia. Juez de segunda La Corte instancia. de Constitucionalidad. Ahí está, ahí miraba Lilia buscando. Pues el que dijo juez de segunda instancia creo que fue Jorge Mario.
No, vamos a regresar. ¿Ya son mis 5 puntos o cómo? No, fíjate que no les dije que el que la diga mal se los bajaba, te bajaba 10. Por favor, Damaris, léeme el artículo 60, por favor. Artículo 60. Tribunal de Apelación. La Corte de Constitucionalidad conocerá de todos los recursos de apelación que se interpongan en materia de amparo. Así es. ¿Podría la Corte de Constitucionalidad conocer de una apelación, de una resolución que la misma Corte dictó? No. Por eso se llaman amparos en única instancia. ¿Sí? No puede la Corte de Constitucionalidad decir así como no venga, fíjese que voy a cambiar de parecer. No se puede. Por eso, los amparos que se presentan ante la Corte de Constitucionalidad, que la Corte solo conoce de 3 amparos. Los que se presentan contra la Corte Suprema de Justicia, los que se presentan contra el Congreso de la República y en el Ejecutivo hablemos del presidente y vicepresidente. Ellos son, la Corte de Constitucionalidad, el órgano competente para conocer de esos amparos. Pero todos los demás amparos, los que se presentan ante la Corte Suprema de Justicia, Damaris dice, acuérdense de mis 5 puntos. Los que se presentan ante la Corte Suprema de Justicia, ante las salas de la Corte de Apelaciones y ante los jueces de primera instancia, todos esos amparos, según lo que señala el artículo 61, las resoluciones que se emitan, las sentencias de los amparos, los que denieguen, les concedan o les revoquen los amparos provisionales. Una vez fenecido el proceso, los que resuelvan la liquidación de costas y daños y perjuicios y los que le ponen fin al proceso son materia de apelación ante la Corte de Constitucionalidad. En justicia constitucional en Guatemala, eso también es, por favor, de las cosas que tienen que señalar ahí en su ley, solamente la Corte de Constitucionalidad puede conocer en segunda instancia o en apelación. ¿Por qué? Porque así lo dice el artículo 60 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Dime, Enrique. Licenciada, solo una pregunta. Digamos, sí entiendo lo que dice el artículo 11, el 60 y el 60, pero digamos, ¿por qué la Corte de Constitucionalidad solo conoce en única instancia amparos en contra de los que dirigen estos 3 organismos del Estado? ¿Es porque son máxima autoridad o por qué? Eso no me quedó muy claro. Esa sería una buena respuesta, y otra es porque así lo quiso el constituyente. El constituyente diseñó la competencia y dijo, bueno, primero voy a crear una jurisdicción constitucional en Guatemala. Nosotros vamos a conocer de amparos, vamos a conocer de inconstitucionalidad de leyes y vamos a resguardar también la vida de las personas a través de la exhibición personal. Y me gusta la idea de tener un tribunal específico con materia privativa, que sea de hecho una garantía constitucional, porque si tú ves en el diseño orgánico de la Constitución, la Corte de Constitucionalidad no forma parte del organismo judicial. Es un ente independiente con una jurisdicción privativa para la materia constitucional. Entonces fue interesante lo que hizo el constituyente. Y luego dijo, bueno, pero no nos quedemos ahí, emitamos un acuerdo, emitamos una ley que forme parte del trabajo que nosotros hicimos como cuerpo constituyente y pongamos todas las pautas para estas garantías, para el respeto de estas garantías, y creemos entonces un órgano con esta jurisdicción privativa específica. Entonces, ¿por qué es que la Corte de Constitucionalidad conoce en única instancia? Así lo quiso el constituyente. Y eso señala la ley en el artículo 11. Esa es la competencia. Yo advierto que sí, el razonamiento que tú haces es porque es el máximo tribunal, porque el nivel de análisis es distinto y porque el hecho que tú toques a las cabezas de los 3 organismos del Estado es algo muy particular, ¿verdad? Uy, ¿cuántos amparos conocen al día la Corte Constitucional? Eso es particular. Yo creo que el año pasado
se contabilizaron un total de 7.500, aproximadamente 7.500 planteamientos de amparo. Es complejo decirles que esos 7.000 son únicamente amparos, porque se les asignan números también a las apelaciones. Entonces sí, son bastantes. A mí no me gustan esos términos de mucho, un montón, bastante. El número de expedientes habilitados el año pasado por parte de la Corte de Constitucionalidad superó los 7.000. Estábamos en 7.300 algo, no tengo el número exacto. Puedo pedir la estadística y dártela, pero sí, el número es bastante elevado. De eso sí, no se compara, pero ni por asomo, al número de expedientes que se reciben en el organismo judicial, ¿verdad? Aunque ahí pues va por la especificidad, hay temas civiles, hay temas laborales, hay temas penales, dependiendo de las jurisdicciones ante las cuales se están haciendo los planteamientos, ¿verdad? Pero aquí hay una cuestión particular. Como la Corte es el único ente que puede conocer en alzada, porque no existe básicamente materia recursiva. O sea, aquí lo que se puede apelar es lo que señala el artículo 61. Pero acá no van a ver ustedes una nulidad. Es muy particular los mecanismos que existen en la ley de amparo, vamos a resumirla así, para la depuración de los procesos. Entonces, la Corte de Constitucionalidad no solo recibe los amparos que se pudieran plantear de conformidad con el artículo 11, yo creo que por eso es también, podría ser, Enrique, uno de los razonamientos del por qué el número es reducido para la Corte, es porque ahí también, por ejemplo, este amparo que discutíamos con el otro compañero, porque a su amigo puede ser que no le dan el medicamento, entonces él va ante la justicia constitucional y le pide a un juez de primera instancia que le dé un amparo y le obliga al ICS para que le dé el medicamento. Y resulta ser que se lo deniegan. Entonces él va a presentar apelación de esa denegatoria del amparo provisional. Le dice al juez, ventilemos todo el proceso de amparo y hasta en sentencia yo determino si le obligo o no le obligo al ICS o al Ministerio de Salud, qué sé yo, a que le dé ese medicamento. Entonces, esa resolución del amparo provisional de conformidad con el artículo 61 es apelable. Entonces, la Corte no solo recibe los amparos, sino que también recibe todas esas apelaciones. Veámoslo al revés. El que presenta la apelación no es el paciente, sino que es el ICS. Y dice, mire, es que no me pueden obligar a dar un medicamento que yo no tengo. Esas apelaciones también las conoce la Corte de Constitucionalidad. O si, por ejemplo, yo advierto que en el desarrollo de un proceso de amparo, un juez cometió una acción que considero que es gravosa a mis intereses, como no puedo hacer un planteamiento de una nulidad, y ahí lo ven ustedes en el último párrafo, puedo plantear un ocurso en queja. Y eso también lo conoce la Corte de Constitucionalidad. Es el único ente que puede conocer de los ocursos en queja. Y conoce ocursos de los jueces de primera instancia, de las salas, de la Corte Suprema de Justicia. O sea, el cúmulo no se concentra únicamente en los amparos contra los tres organismos de Estado. Porque, insisto, también se conocen apelaciones, se conocen aclaraciones, ampliaciones, ocursos. Y hay otros casos muy particulares, cuando el mismo órgano jurisdiccional que está tramitando el amparo, ya sea un juez de primera instancia o una sala, considere que de pronto en la tramitación del proceso de amparo cometió algún error, que puede haber algún vicio en su procedimiento. Entonces, ellos también envían en consulta a la Corte de Constitucionalidad y dicen, mire, yo creo que aquí debía haber hecho esto o lo que hice estuvo mal. Porque a diferencia de la justicia ordinaria, y eso lo vamos a ver en el trámite del amparo, la enmienda solo la puede autorizar la Corte. Ese nivel de control tiene la Corte sobre todos los procesos de amparo. En un proceso normal o de jurisdicción ordinaria común y corriente, el juez tiene esa facultad de enmendar las acciones que él considere que hizo mal. Pero en este caso,
si el juez advierte que cometió algo que deba enmendar, eso lo tiene que elevar a la Corte de Constitucionalidad para que sea la Corte la que le diga que en efecto hay un error sustancial en su procedimiento y que lo tiene que subsanar. Entonces, es particular, insisto, porque hay una limitación de los recursos. Acá únicamente los establecidos en el artículo 61, que es el recurso de apelación, el artículo 60, que nos señala la competencia para el conocimiento de estas apelaciones, y la aclaración y ampliación, que aclaración y ampliación, vamos, sí lo puedo presentar también ante el órgano que en primera instancia me resolvió el amparo, pero como le repito, a través de la aclaración y ampliación yo no voy a cambiar el fondo de la sentencia, es básicamente para dar estos detalles de estos pasajes que quedaron ambiguos, que quedaron oscuros, o que ahí sí que a criterio de quien interpone estas acciones, pues se necesite ampliar o aclarar por parte del juez. Entonces tenemos esto como uno de los principios del amparo. Ahora, ya para que... Eric, ¿tenías una duda? Sí, licenciada, buenas noches. La consulta es bastante común que los jueces le digan a la corte que cometieron un error durante el proceso y lo subsanen, o generalmente ellos simplemente omiten el error. No, es bastante común. No, es que, vamos a ver, más allá de ser común, es que lo tienen que hacer. Si el juez advierte que cometió un error, lo tiene que elevar para el conocimiento de este error sustancial. Y muchas veces los errores que plantean los jueces no son tales. Y la corte le dice, no, lo que usted hizo está bien y puede proseguir con el proceso de amparo sin ningún problema. Lo que usted consideró que podía ser un error sustancial no lo es. Habrán casos, y los hay también, en los que sí hubo algún error que haya que subsanar. Entonces la corte es el equivalente a una enmienda. La corte le dice, sí hubo un error sustancial y usted va a tener que retrotraerse para poder solventar este procedimiento en donde pues se necesita esta enmienda. Pero sí, te podría decir que no es como que lo que más ingresa a la corte, pero sí ingresan en un buen número. Vamos a ver, la naturaleza jurídica, en realidad la discusión que nosotros vamos a tener en este punto desde la doctrina, a nosotros al momento de plantearlo, en realidad para quien hace este tipo de interposiciones, la discusión entre si es un recurso o un proceso, pues no es algo que se sientan a valorar mucho. Lo que se requiere es la intervención de un órgano jurisdiccional para el resguardo y el respeto de estas garantías fundamentales. Lo que se plantea dentro de la doctrina es, bueno, ¿estamos enfrente de qué? ¿Estamos enfrente de un recurso o estamos enfrente de un proceso? A mí yo particularmente, y la doctrina a través de la cual yo les hice estos resúmenes, es coincidente en considerar que el amparo es un proceso. Es muy particular, eso sí, es un proceso sui generis, pero bajo las premisas de lo que es un recurso, no me inclino a verlo como un recurso. Porque acá, cuando nosotros nos estamos ante el análisis de la materia recursiva, lo que vemos es un replanteamiento litigioso. O sea, yo lo que le digo al juez es, este es mi punto, y yo quiero que usted analice este punto, por eso lo llevo en alzada. Hay algunos recursos que los conoce el mismo juez, es para hacer una reevaluación por parte del mismo juez, y cuando lo elevo a la alzada, lo que yo hago es un replanteamiento, pero del mismo asunto que está en litigio. Pero en el proceso constitucional, lo que yo llevo es lo que ya se resolvió en este litigio y que eventualmente, es mi consideración, pudo haber vulnerado garantías constitucionales. Por eso es que yo les diría, para fines de cátedra, si nosotros discutimos sobre la naturaleza jurídica del amparo, esta cátedra se inclina en decirles que es en realidad un proceso. Como no tenemos mucho detalle en que ustedes hayan ya avanzado en algún tipo de proceso específico, solo tenemos esta teoría general, yo les dejé ahí en el material lo que señala el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales en cuanto a lo que es un proceso y a lo que es un
recurso. Y lo vemos en términos generales, ¿verdad? ¿Qué es un proceso? ¿Quién lee lo que señala, lo que tenemos ahí en cuanto a un proceso, por favor? Sí, Damaris, démosle. Proceso. Así menciona que, en un sentido amplio, equivale a juicio, causa o pleito. Se le ha definido como la secuencia, el desenvolvimiento, la sucesión de momentos en que se realice un acto jurídico. En un sentido más restringido, es el expediente, los autos o legajo en que se registran los actos de un juicio, cualquiera que sea su naturaleza. Perfecto. Y recurso, porfa. Ok, recurso. A todo medio que concede la ley procesal para la impugnación de las resoluciones judiciales, a efecto de subsanar los errores de fondo o los vicios de forma en que se haya incurrido al dictarla. El acto de recurrir corresponde a la parte que en el juicio se sienta lesionada por la medida judicial. Saben que tiene una particularidad. Gracias, Damaris. Porque, vamos a ver, cuando yo estoy en un proceso en jurisdicción ordinaria, va a haber siempre una contraparte, ¿verdad? Yo tengo un planteamiento y sobre este planteamiento tengo a una contraparte que está defendiéndose de ese planteamiento. Si yo soy el demandante y tengo por este lado al demandado. Bueno, de pronto, una resolución me causa agravio y yo la recurro. Pero en esta resolución siempre va a estar el derecho de esta contraparte y tengo un juez que está en el medio dirimiendo esa discusión en cuanto a estos derechos en litigio. En el proceso de amparo hay una particularidad. Y es que, por ejemplo, en este planteamiento que les hice de este proceso penal, ¿quién es la autoridad ante la cual yo estoy planteando la discusión en la justicia constitucional? ¿Y quién se convierte ahí en una parte procesal por ser el centro de mi reclamo? La contraparte penal, la víctima que fue la que me llevó a juicio y fue de hecho querellante adhesivo durante todo el proceso, o los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Cámara de Amparos, Cámara Penal. Los magistrados. Y ahí hay una particularidad, ¿verdad? Porque ya vemos cómo en realidad no es que yo esté planteando un recurso, yo estoy instaurando un nuevo proceso. Y en este nuevo proceso se invierte el planteamiento que estoy haciendo, porque lo estoy planteando en contra de quien me resolvió. Y ya mi discusión está en el plano constitucional en contra del órgano jurisdiccional. Es una de las cuestiones particulares que, insisto, al menos desde esta cátedra, nos hacen decirles que vemos el amparo como un proceso. Este tratadista, que es muy interesante los planteamientos que hace Burgual, es un tratadista mexicano, él nos dice por qué a su consideración el amparo es un proceso. Y es básicamente por lo que acabamos de hablar. Acá lo que conlleva este proceso es que se constituye en un mero control de constitucionalidad. Por eso es que es un proceso sui generis. Porque acá lo que yo pido es, señores, vean que esta resolución que me causa a mí agravio no es solo por el contenido, sino porque en el contenido hay vulneración de garantías fundamentales. ¿Qué es lo que yo busco? Sí, José, ya vamos a hablar de ese tema. Reparar la violación que se cometió. Yo estoy accionando porque considero que en esta jurisdicción ordinaria hubo una vulneración a mis intereses, pero esa vulneración se dio porque, ojo, no porque una resolución a mí me genere agravio, necesariamente esté vulnerando la Constitución. Eso tengámoslo muy claro. Yo les hice a ustedes toda esta hilación de un proceso penal en donde voy a discutir lo que resolvió la Corte Suprema de Justicia, pero ojo, no necesariamente el amparo se le vaya a declarar con lugar. Puede ser que luego del análisis la Corte diga, miren, en efecto, lo que le resolvió la Corte Suprema de Justicia no violenta sus garantías constitucionales, existe una debida fundamentación, la Corte lo hizo en el ejercicio de sus facultades y lo hizo de conformidad con la norma que le señala cuál es la forma en la que se tiene que resolver. Entonces, ojo, acá
yo estoy instaurando este proceso porque considero que hay una violentación constitucional y porque a través de este proceso lo que busco es que se analice esta violentación constitucional. Además acá, que era lo que les decía también como parte de los principios del amparo y esta restricción que tiene el juez en conocer únicamente ese acto que está denunciándose como vulnerado, esto es otra de esas características. El órgano específico únicamente se puede circunscribir a calificar si esa actuación específica efectivamente violentó algún precepto constitucional. Acá no es que se genere una nueva instancia. Lo que hay en realidad es otro proceso, pero es un proceso sui generis, porque lo que se atiende en este proceso es básicamente el análisis y discusión de la eventual vulneración de garantías constitucionales. Aquí hay un replanteamiento de las relaciones jurídico-procesales. No en todos los casos, pero en la mayoría, porque el órgano jurisdiccional, que era lo que les acababa de plantear, el que estaba viendo esta discusión, esta controversia, pasa a ser el sujeto pasivo en la interposición de este proceso de amparo. Yo soy el sujeto activo. Como sujeto activo tengo la legitimación específica para el planteamiento del proceso y esta autoridad emitió un acto que, dicho sea de paso, tiene que tener también ciertos elementos de este acto que a mí me causa un agravio. Entonces, como me causa un agravio, él pasa a ser el sujeto activo en este nuevo, el sujeto pasivo en este nuevo proceso que es el proceso de amparo. Esos son básicamente los planteamientos que nos hace Burgoa en la doctrina, que lo hacen a él concluir que estamos ante efectivamente un proceso, insisto, un proceso sui generis, que tiene sus condiciones particulares, pero eso, un proceso, no un recurso. Ahora, en cuanto a los presupuestos procesales, yo creo que porque nos faltan, imagínense, 15 minutos, vamos a... Y algo de esto se desarrolló dentro del concepto y los principios. No vamos a tocar los presupuestos procesales de aquí en adelante para el examen, para que después no me van a reclamar. En todo caso, lo que les va a plantear en el examen va a venir en cuanto a los principios. Pero vamos a entrar rapidito a hablar sobre estos 4 presupuestos procesales en el proceso de amparo. ¿Qué son estos presupuestos procesales? Pues son requisitos, son circunstancias que si no existen estas 4 circunstancias, el agotamiento, el planteamiento en tiempo, el agotamiento de los recursos y la legitimación, es decir, ser yo directamente el vulnerado en este acto que me genera agravio, y la determinación específica del sujeto que me causó el agravio, entonces no se puede entrar a conocer de un proceso de amparo. Son requisitos sine qua non a los cuales está condicionado este proceso de amparo. Si no se cumplen con estos requisitos, si no están formalmente expresados en la interposición de un proceso de amparo, entonces no se puede entrar a conocer. ¿Quién puede leer, por favor, lo que aparece ahí, que es parte de lo que ya han señalado la Corte de Constitucionalidad? Por favor, Lilia. No se te escucha. ¿Ahora sí? Sí. En el segundo párrafo, ¿verdad? Sí. La acción constitucional de amparo se encuentra sujeta a determinados presupuestos o requisitos de carácter eminentemente procesal, cuya observancia o cumplimiento debe ser ineludible y primordial en la petición que se presente. Ello con el propósito de obtener el otorgamiento de dicha protección constitucional y con el objeto que ésta adquiera la viabilidad necesaria para que el tribunal competente estudie y resuelva la esencia o fondo del asunto que se somete a su jurisdicción. Bueno, ahí les plantea, muchas gracias Lilia, en términos generales, que estos presupuestos procesales tienen que cumplirse los 4 para que el Tribunal Constitucional le pueda dar acogida a este planteamiento en la jurisdicción constitucional. Entonces, estos presupuestos procesales, les repito, que tienen que ser evaluados
por el Tribunal Constitucional en todas las tramitaciones de los amparos constituyen, en principio, requisitos de procedibilidad, no de admisibilidad. ¿Qué significa eso? Ustedes plantean su proceso de amparo y la Corte o los entes con competencia específica para conocer de los procesos de amparo van a ver los requisitos para admitir a trámite. A mí me resulta, bueno, vamos a decirlo así, hasta chistoso a veces, cuando dicen la Corte le dio trámite a tal amparo, y es que a veces lo ponen como una gran noticia. Sí, es que se les da trámite, pero eso es porque se le admite a trámite el planteamiento, pero no quiere decir que se haya hecho el análisis de todos estos presupuestos procesales de admisibilidad. Ustedes cumplen con los requisitos en el memorial, pero luego del análisis de ese memorial, luego de corridas las audiencias, se verifica, vamos a ver, efectivamente, cumplió con la definitividad. Aquí dice un acto que está impugnando. Señala cuál es la autoridad que está impugnando. Está señalando, dice que tiene la legitimación pasiva. Dice que tiene la legitimación activa. Bueno, vamos a analizarlo. Verifiquemos si el memorial cumple con todos los requisitos para admitirlo a trámite. Pero luego de la admisión a trámite, yo debo de evaluar los requisitos para que sea procedente el conocimiento de este proceso de amparo. Y ojo, la ausencia de estos presupuestos hace o imposibilita que el órgano de conocimiento de justicia constitucional pueda conocer el fondo del asunto. Insisto, ustedes presentan su memorial e instan el proceso de amparo. Después lo que va a hacer es verificar si efectivamente el memorial cumple con todos los requisitos, ¿ya? Pero luego va a entrar a hacer un análisis, corren las audiencias a la autoridad impugnada, le piden que rinda un informe y que en ese informe detalle qué fue lo que ocurrió. Mire, esto es lo que se está señalando como acto reclamado y yo quiero conocer cuál es el punto que usted tiene sobre este acto reclamado. Y luego de esta evaluación, la Corte dirá, bueno, no, en realidad no se ha agotado la definitividad, o resulta ser que plantearon el recurso de manera extemporánea, o no está acreditando la legitimación pasiva o la legitimación activa, y analizar si el acto que yo estoy impugnando, de hecho, tiene las características que debe de contener el acto para poder ser materia de amparo. Insisto, ¿cuáles son estos presupuestos procesales? El de la temporalidad o temporaneidad. Estos son presupuestos procesales. No se vayan a perder, yo les dije, tienen mucha sincronía con los principios del amparo. Esos se quedan también en una discusión doctrinaria, dogmática. Acá ya estamos hablando de circunstancias que están señaladas en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. O sea, ya estamos entrando a la materia procesal. Yo voy a analizar la temporalidad o temporaneidad de la acción, si en efecto, en el planteamiento del acto, agoté la definitividad, no solo presenté el amparo, ya sea 30 días o 5 días en materia electoral, si en efecto ese acto no tenía ningún recurso pendiente, si la legitimación activa, en efecto, este interponente ostenta esta legitimación activa, y si la autoridad contra la cual está planteando es, en efecto, el órgano con esta legitimación pasiva. Hay casos, se los digo, en donde están presentando recursos de amparo en contra de autoridades que no tenían ni el más mínimo conocimiento de lo que se les estaba planteando. O sea, que no eran ellos la autoridad ante la cual se había presentado la reclamación. Entonces, todo eso se tiene que evaluar. Insisto, yo le doy trámite, pero eso no quiere decir que yo vaya a entrar a conocer del proceso, porque todavía es menester del órgano que está conociendo en justicia constitucional de evaluar el cumplimiento de estos presupuestos procesales. Dime, Edgar. Edgar Eduardo levantó la mano.
Sí, buenas noches, licenciada. Disculpe, solo una pregunta. ¿Usted me podría decir en qué consiste la definitividad? Es que no me quedó muy claro. Hemos pasado toda la clase hablando de la definitividad, Edgar. Es el agotamiento de todos los recursos que existen en materia ordinaria y siempre y cuando lo hagas de manera idónea. Es muy bien, muchas gracias. Bueno, es muy importante que cuando analicemos estos presupuestos procesales de la temporalidad o temporaneidad o temporalidad, tengamos claro todos los requisitos de los plazos. En materia constitucional, los plazos son fatales. ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos que tener claro, en los casos en donde no es como el que discutimos acá de salud y vida, sino que tenemos ya una resolución y un plazo específico, un momento definido y específico desde el cual tuvimos conocimiento de la actividad que vamos a reclamar o del acto que vamos a reclamar, son 30 días a partir del momento en el que tuvimos conocimiento, y en materia electoral es 5 días. Tenemos que tener claro que en materia de amparo los plazos son fatales. Si nosotros planteamos el proceso de amparo el día 31 o el día 32, simple y sencillamente no van a admitir a trámite en nuestro memorial, pero luego del análisis de estos presupuestos procesales nos van a desechar este planteamiento por no haber cumplido con el presupuesto de la temporaneidad. En este caso, recordemos también que este es un plazo personal, es un plazo que corre a partir de que yo fui notificado de esa actividad. No se trata de un plazo común, es hasta que se terminen de notificar a todas las partes. No, corre a partir del momento en el que fui notificado personalmente de esta actividad o de esta resolución que me causa agravio. En el artículo 20 de la Ley de Amparo se señala: la petición de amparo debe de hacerse dentro del plazo de 30 días siguientes al de la última notificación al afectado o de conocido por el hecho que a su juicio le perjudica. Aquí tenemos la excepción, sin embargo, durante el proceso electoral no es toda la materia electoral, ojo, es solo durante el proceso electoral y únicamente en lo concerniente a esta materia el plazo será de 5 días. Yo no recuerdo si fue Alan, no recuerdo quién fue el que hizo el planteamiento de este caso de su amigo de cáncer. Yo quiero que le pongamos atención al segundo párrafo del artículo 20. El plazo anterior no rige cuando el amparo se promueva en contra del riesgo de aplicación de leyes o reglamentos inconstitucionales o de casos concretos, así como ante la posibilidad manifiesta de que ocurran actos violatorios a los derechos del sujeto activo. Tiene que ser un análisis muy particular que hace el interponente de la acción para verificar, perdón, el interponente del proceso para verificar los plazos. Dime, Lilia. Lida, perdone. Acá sí iría el caso si no como el compañero dice, por lo de salud, ¿verdad? Se iría a la Corte Internacional de los Derechos Humanos. Mira, depende. Si él ventila todo el proceso de amparo en primera y en segunda instancia y considera que la justicia nacional, ahí ya no se discute si es justicia ordinaria o justicia constitucional, sino la justicia nacional no le dio la respuesta que él consideraba que debía de tener. Y existe un resguardo en la convencionalidad, entonces podrá hacer un planteamiento ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Que ahí hay otro tema particular, ¿verdad? Ese también, el Sistema Interamericano, es también un sistema subsidiario. Por eso es que tú no puedes ir al sistema si no has agotado todos los procedimientos en la justicia nacional. Y el planteamiento se dirige, y eso está en los convenios internacionales, se dirige inicialmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión evalúa tu planteamiento y si ellos consideran que esto en efecto puede tener una vulneración a la
convencionalidad a la cual Guatemala se ha suscrito y forma parte, entonces lo elevan a una discusión ante la Corte Interamericana. Pero es casi lo mismo. Si tú ves los principios, es un sistema subsidiario y tienes que agotar. En este caso, en el tema de los procesos de amparo, toda la justicia ordinaria, y en el caso del sistema interamericano, todos los procesos nacionales para poder plantearlos ante estas cortes. En este caso, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, como ya se los había planteado en cuanto al principio de definitividad, aquí no opera la extemporaneidad cuando el acto que estoy reclamando afecta derechos de terceros que no tuvieron vinculación dentro del proceso, o cuando el solicitante de esta protección no ha sido legalmente emplazado. Porque aquí tenemos esta ambigüedad para poder determinar el establecimiento de los plazos. Y tampoco corre, obviamente, cuando haya una vulneración como la que discutíamos con el compañero en el tema de la vida. Y también lo discutimos en el principio de definitividad, que si interponemos un recurso que no es idóneo o fuera de plazo, aquí esta prescripción no opera en favor. Simple y sencillamente lo están planteando fuera de tiempo y no se acoge el planteamiento de este proceso de amparo. ¿Qué es importante? Pues ya lo hemos venido discutiendo, que se agoten los procedimientos ordinarios antes de plantear el proceso de amparo, que deben de revestir estas características para hacer un recurso idóneo, que su agotamiento definitivamente para ir a la justicia constitucional es obligatorio y se debe dirigir contra el acto que revistió de definitividad del proceso. Acá, ¿cuál fue? En el ejemplo que les puse, el acto con el que yo ya agoté la jurisdicción ordinaria, la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Yo no voy a atacar la sentencia que me dio el Tribunal de Primera Instancia. Yo lo que voy a agotar es la resolución que emitió la Corte Suprema de Justicia a través de la Cámara Penal. Y que el planteamiento de un recurso o un proceso idóneo, pero fuera de tiempo, obviamente no implica el cumplimiento del presupuesto de definitividad. Si fue inidóneo y se fue fuera de plazo, pues simple y sencillamente no se podría. Este era el santo ejemplo, llegamos a las 8:30, así que yo les rogaría que lo lean, está en la presentación también. Este es un caso en donde una persona está discutiendo una circunstancia ocurrida en el Registro General de la Propiedad. ¿Quién de ustedes tiene a la mano su Código Civil? Yo tengo. Eric, ¿puedes leer tú el artículo 1164 del Código Civil? 1164. Sí, Eric, gracias. Voy. Dice, el interesado que no estuviere conforme con la denegatoria, suspensión de la anotación, cancelación o inscripción de los documentos presentados al registro, podrá cursar en la vía incidental al registrador ante juez de primera instancia del ramo civil de la circunscripción departamental donde tenga su sede el registro. Y abajo dice reformado por el artículo 9 de decreto ley. En este caso en particular, hay un interponente de un proceso de amparo que lo plantea en contra del registrador de la propiedad y dice, yo le pedí al registrador de la propiedad que me cancelara una inscripción de un documento y resulta ser que el registrador de la propiedad no me lo canceló. Entonces yo estoy impugnando acá, él lo plantea así, estoy iniciando esta justicia constitucional a través de un procedimiento, de un proceso de amparo. La Corte admite a trámite, porque no, en ese momento solo está haciendo análisis de los requisitos para trámite. Pero cuando entra a evaluar, tenemos acto impugnado. ¿Y cuál fue el acto impugnado? La denegatoria de la cancelación de una inscripción. Tenemos autoridad impugnada, que es el registrador general de la propiedad. Tenemos un agravio, porque de hecho lo que dice es, está violentando mi derecho de propiedad. Y el derecho de la propiedad está garantizado como una garantía fundamental en la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, si él no me hace esta cancelación, está afectando mi derecho de propiedad sobre un bien inmueble. Pero miren lo que le resuelve la Corte. Primero le dice,
La definitividad en el acto se produce cuando usted lo impugna. ¿Y cómo lo tuvo que haber impugnado? Esto que están viendo en pantalla es una resolución de la Corte. Pues a través del planteamiento de recursos idóneos que tienen que estar previstos en la ley. Entonces, ok, tenemos que evaluar si usted lo hizo. Mire lo que dice el artículo 1164. Dice que si usted no está conforme, tiene que llevarlo ante un juez de primera instancia civil. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este artículo? Que la actividad, en este caso, procesal que usted debió hacer, el medio idóneo que le asiste a usted en contra del registrador para que él subsane aquellas circunstancias que usted me está planteando aquí de inconformidad, en cuanto a inscripciones, anotaciones y cancelaciones, le competen pero a un juez de primera instancia. Y se lo estoy diciendo porque así lo dice la ley civil. Usted aquí me viene a reclamar algo que la verdad no lo puedo entrar a ver yo porque tiene que verlo un juez de primera instancia. Y miren cómo concluye ahí la Corte. Dado que en el caso de estudio la pretensión del amparista consiste en que se le cancele una inscripción, y dado que presentó solicitud en dicho sentido ante la autoridad impugnada, ¿cuál es la autoridad impugnada? El registrador de la propiedad, aduciendo que la misma no accedió a los solicitados, se aprecia que tal actuar encuadra perfectamente en el supuesto jurídico de esa norma, por ende, de obligado agotamiento del medio jurídico indicado. ¿Y en qué concluye? Disculpe, está bonita su reclamación. Usted tiene derecho a que se le respete su derecho de propiedad. El registrador de la propiedad es un funcionario público y usted tiene una reclamación legítima, pero no es aquí. Entonces, usted no agotó la definitividad. ¿Por qué? Porque tiene un medio idóneo y un plazo idóneo para plantear esta reclamación. Y se dan cuenta, acá no hay un proceso. No hay todas estas etapas de un juicio laboral, de un juicio civil. No, lo que tenemos es un trámite ante una autoridad que no es más que un registrador. No hay una litis, no hay una contraparte. Soy yo pidiéndole a una autoridad, a un ente público que me haga una gestión. Pero si esa gestión no cumple con lo que yo considero que debe cumplir y a la vez considero que me vulnera una garantía fundamental, pues entonces lo que tengo que hacer es analizar la norma para ver cuál es el recurso, pero no me puedo ir directamente en amparo. Yo creo que si empezamos a ver un poquito más de esos ejemplos, podemos ir entendiendo más del agotamiento de la definitiva. Dime, Enrique, y con esta vamos a ir terminando. Licenciada, hay sanciones cuando los abogados no cumplen todo este procedimiento. Sí, hay multas. Sí, la Corte de Constitucionalidad, bueno, también los juzgados tienen la facultad de sancionar con multas a los abogados por la interposición de amparos inidóneos y malas asistencias. La verdad es que hay unos casos que para qué les cuento. Y de hecho, el acuerdo 1-2013 de la Corte también señala los mecanismos para el cobro de estas multas que se les fija a los abogados. Pero sí, en efecto se plantea, hay un mecanismo legal para sancionar a los abogados que no hacen estos análisis como corresponde. Yo creo que tal vez de esa forma podemos ir viendo o desarrollando mejor estos presupuestos. Yo pretendo que en cuanto vayamos ya desarrollando, perdón, es que le estaba buscando, en el acuerdo 1-2013 de la Corte, en el capítulo 6, inicia el régimen sancionatorio. En el artículo 72 se señala sanción por notoria improcedencia. El tribunal impondrá la multa respectiva a los abogados auxiliantes cuando la acción resulte frívola o notoriamente improcedente. ¿Cuándo es improcedente? Cuando no reúne estos requisitos de procedibilidad, temporalidad, definitividad y legitimación activa y pasiva. Serán abogados auxiliantes los que firmen la solicitud inicial y quienes en el transcurso del procedimiento comparezcan suscribiendo escritos que contengan argumentos relacionados con el fondo del asunto. Sin perjuicio del cobro de la multa, la Corte de Constitucionalidad, y esto es bien interesante,
Podrá publicar el listado de abogados que hayan incurrido en insolvencia, así como enviar la lista al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Y luego en el artículo 73 se señala el procedimiento para el cobro de estas multas. Como yo sé que tienen ahí su ley, vean el artículo 46 de la ley de amparo. Multas. ¿Quién lo puede leer? Multas. A ver, Enrique, dale. Multas cuando el tribunal estime, razonándolo debidamente, que el amparo interpuesto es frívolo o notoriamente improcedente. Además de condenar en las costas, sancionará con multas de 50 a 1,000 quetzales, según la gravedad del caso, al abogado que lo patrocine. Así es. Hay una responsable para mí, de hecho, o sea, las cantidades son bajas, pero hay una responsabilidad de parte del abogado que no hizo el debido análisis sobre la procedencia del proceso que instó. Definitivamente tiene que darle una asistencia debida a sus clientes. Edwin, ¿levantó la mano? Sí, licenciada, buenas noches. Con respecto al caso que usted nos acaba de mencionar, en este caso, la persona que interpuso este amparo ante la autoridad que era improcedente, porque no era ante él, porque no siguió, según el artículo 19, el debido proceso, ya que él tenía que agotar todavía por la vía civil este trámite. Así es. Entonces ahí vemos un caso de competencia, ¿verdad? Que no acudió al órgano jurisdiccional indicado. ¿Es correcto? Yo te diría que aquí lo que no se agotó, más allá de la competencia, porque él analizó, yo voy a hacer un planteamiento en contra del registrador de la propiedad. Bueno, entonces me voy al artículo 11, 12, 13, 14, para analizar ante quién tendría que presentar yo el proceso de amparo. Entonces él analiza y dice, bueno, el competente para conocer en este caso debiese de ser, si no estoy mal, un juez de primera instancia. Bueno, entonces yo presento el amparo ante el juez de primera instancia. Estamos bien, porque él es el órgano competente. Tengo un acto que voy a reclamar porque me causa un agravio. Tengo una autoridad, es el registrador de la propiedad. Y tengo la garantía constitucional que considero que me está vulnerando, porque está vulnerando mi derecho de propiedad. El punto acá es que su amparo, si bien cumple con ese análisis, no agotó, no la competencia, sino la definitividad. No aplicó el principio. Entonces. Exacto. No, y deja el principio, estamos hablando también del presupuesto procesal, porque el agotar todas las instancias. Es el de definitividad. Si usted se va a quejar del registrador de la propiedad ante el juez de primera instancia, será el juez de primera instancia el que le diga, mire, registrador, y a todo esto, ¿por qué no quiere hacer usted el trámite que él está pidiendo en cuanto a esta cancelación o esta anotación, etcétera, etcétera? Si la respuesta que da el registrador de la propiedad le es suficiente al juez de primera instancia, él emitirá una resolución. Y si esa resolución sigue sosteniendo algo que yo considero que me causa agravio, entonces ahí sí ya puedo plantear un amparo. Ahora el punto aquí, Edwin, no nos perdamos. Ese amparo lo presento contra el registrador de la propiedad o contra el juez que resolvió ese planteamiento que hizo. Contra el registrador, porque fue la persona que no me dio el... ¿Contra el juez? Es en contra del juez. ¿Contra el juez, digo? Es que sería la persona que me está denegando en la segunda instancia, digámoslo así. Así es. Así es. Entonces, insisto, ya aquí tu hecho agraviado o lo que te está causando a ti agravio ya no es lo que te dijo el registrador de la propiedad, porque lo que te dijo el registrador de la propiedad, tú ya lo elevaste a la discusión que el Código Civil te dice. El Código Civil te dice lo que le resuelve el registrador de la propiedad, usted plantéeselo ante el juez de primera instancia. Aquí lo señala, mira, el artículo 1164 dice, ante esta solicitud de denegatoria, suspensión, etcétera, etcétera, podrá ocursar, yo presento
un ocurso en la vía de los incidentes. ¿Ah? Y en los incidentes, el juez va a emitir una resolución. Entonces, le diga si el registrador tiene o no tiene razón. Entonces, ¿cuál va a ser mi acto que me agravia? Que el juez me deniegue la resolución del incidente. Así es. Correcto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, gracias, licenciada. No, mucho gusto. Como les dije, no, miren, esto es tan particular, la materia es tan rica, tan extensa, que el tiempo se hace corto. No vamos a tener en el examen los presupuestos procesales porque son de mucho detalle y son fundamentales para que empecemos a ver el trámite. Entonces nos vamos a quedar hasta la naturaleza jurídica. Va a entrar en la unidad 1 y la unidad 2, que es la discusión sobre el derecho procesal constitucional, sobre su naturaleza jurídica, sus principios, etc. Y vamos a ver el amparo en cuanto a su concepto, definición, características, finalidades y principios. Y también la naturaleza jurídica. Así que lo que no vamos a tocar son los presupuestos procesales. Cuando ustedes terminen la ronda de exámenes, yo les mando el material con toda y presentación, ya del amparo, inconstitucionalidad, exhibición personal y de la Corte de Constitución. Les va a mandar todo el material de aquí hasta que termine el curso para que ustedes puedan ir pues leyendo un poco. Y la finalidad es que cuando entremos ya a esta parte, vamos a ver acá si se los puedo proyectar. ¿La cursa? Sí. A mí lo que me interesa es que ustedes, cuando entremos a esto, cuando ya veamos cómo se hace el planteamiento de un amparo, si yo les digo, bueno, aquí hay un acto agraviante, ya estudiamos cuál es el acto agraviante. Si nosotros decimos, bueno, ya se cumplió el principio de definitividad, es porque vimos que fue en tiempo, que estaba en ley, que se cumplió. Primero tenemos que entender toda la parte doctrinaria, ¿verdad? Se cumplieron con todos los requisitos del planteamiento, cumplió con todo lo que señala la ley en cuanto al memorial, se analizaron todos los casos de procedencia que señala el artículo 10 para ver si en efecto procedía, se cumplieron los 30 días, eso quiere decir que lo estoy planteando en tiempo, el proceso de amparo, o dentro de los 5 días en el proceso electoral. Vamos a ver cuándo no rigen esos plazos, que ya hoy lo expliqué de una manera doctrinaria, pero lo vamos a ver en detalle. Y luego cada uno de estos pasos que conlleva el proceso de amparo, la petición, cómo se admite a trámite un proceso de amparo, cómo se detalla la primera resolución que le da trámite a un proceso de amparo, los requisitos y qué es lo que se analiza para la determinación de un amparo provisional de oficio o un amparo provisional en instancia de parte, qué ocurre si se emiten requisitos dentro del planteamiento de un proceso de amparo, cómo se subsanan estos requisitos, la remisión del informe, todo lo que vamos a ver a partir de la próxima clase, una vez agotemos los presupuestos procesales del proceso de amparo, es esto que ustedes tienen en la pantalla. Quiero que entremos ya al ruedo. Lo principal era que ustedes tuvieran los elementos suficientes para conocer cuáles son las bases que me permiten iniciar un proceso de amparo, pero sí es indispensable que ustedes conozcan primero esta parte dogmática, doctrinaria, para que después entremos a esta parte, que es el desarrollo específico del proceso de amparo con todas estas incidencias que se pueden ir dando, quiénes son los sujetos procesales que intervienen en este proceso de amparo, quienes pueden actuar como terceros, la participación que tiene el Ministerio Público, cómo se le vincula para estos procesos, cómo se dan las audiencias, cómo se evacúa la prueba. A mí en lo particular tengo un interés en que ustedes conozcan el desarrollo de las vistas públicas, que ahí está el detalle. Es más, para los que tengan tiempo, si se pueden conectar a la página de YouTube de la Corte de Constitucionalidad, las vistas públicas se transmiten en vivo. Si ustedes ven todos los días, bueno, cuando se fijan vistas, al menos en esta presidencia actual, se fijan a partir de las 9:30 de la mañana. Y si ustedes se conectan en línea, en vivo, van a ver las vistas públicas que señala la Corte de Constitucionalidad. Hoy me parece que no hubo, pero pueden ver ahí en el portal de YouTube
las vistas que se han desarrollado. Entonces, vamos a estudiar un poquito qué es lo que se hace en una vista pública y cuáles son los requisitos para el diligenciamiento de esta sesión. Y así para cada uno de estas garantías que vamos a estar evaluando. Todo el proceso de amparo, todo el proceso de planteamiento de las acciones de las inconstitucionalidades y de la exhibición personal. Enrique, tú tenías una pregunta y ya con esta vamos a cerrar. No, licenciada, se me activó la manita. Gracias, Arnoldo. Sí, licenciada, disculpe, solo por la página que dijo de YouTube, ¿cómo se llama? La página es, en YouTube busca Corte de Constitucionalidad y ahí te van a aparecer las vistas públicas. Es bien triste, de verdad, la pérdida que se hace de este espacio ante el Pleno de la Corte. Ahí nos lo puso Roberto Pirir. Te puedes conectar y vas a ver. Yo de verdad que es una de las partes que sí quisiera que nos enfoquemos porque es un momento vital. El proceso de amparo no tiene esta inmediación entre el juez y las partes, es el único momento, salvo la documentación y la presentación de memoriales, pero es el único momento en donde la Corte tiene este acercamiento a las partes, incluso se le da un espacio para que las partes, aun cuando no son profesionales del derecho, puedan exponer sus alegatos y decir qué es lo que pretenden de la justicia constitucional. Y lamentablemente, creo, por falta de conocimiento, falta de capacitación o de desarrollo de oratoria, son abogados que en clase no hablaban cuando uno les hacía preguntas, entonces no desarrollan esa capacidad de dirigirse en público, pierden un espacio valiosísimo para exponer de viva voz y con argumentos directos qué es lo que están reclamando en justicia constitucional. Muchos empiezan a contar toda la historia del proceso y no se centran en los actos reclamados. Si ustedes los escuchan, me gustaría que lo tuvieran como un ejercicio y que lo hagamos en específico cuando veamos esta parte del proceso de amparo, para que ustedes adviertan estas inconsistencias. En documentos es fácil verlo y decirles, miren, aquí hay un error en un amparo y todo, pero ver cómo en una vista pública se desperdicia ese momento es bien interesante, para que ustedes entiendan por qué es tan necesario que en esta carrera ustedes empiecen a desarrollar su capacidad de expresión. No solo su capacidad de expresión del derecho, de la ciencia del derecho, sino su capacidad de argumentación. Y algo que hoy no estoy cumpliendo yo, porque ya nos pasamos 20 minutos, su argumentación sintética, su capacidad de decirle al tribunal, 15 minutos dura de hecho la participación de las partes, de decirle en resumen cuál es su agravio. Eso es fundamental y uno como abogado tiene que aprender a desarrollarlo. Así que muchas gracias, perdón porque nos extendimos un poquito, pero el material es bastante y nos queda todavía bastante camino. En el formulario del examen yo les voy a poner los detalles, les voy a dar 45 minutos, imagínense ustedes, para que contesten 30 preguntas nada más, así que yo creo que es tiempo suficiente para que lo puedan responder. A mí me encantaría, de verdad, vivir también en ese mundo de fantasía en donde los exámenes miden la capacidad de los alumnos. Para mí, un examen no es en realidad una medición del traslado del conocimiento que uno tiene en esta interacción de cátedra. Lamentablemente es el único mecanismo que tenemos para poder determinar quién pasa o no pasa el curso. Sería genial que tuviéramos otros mecanismos de medición, pero ese es el que se tiene actualmente, así que a ese nos vamos a sujetar. Pero van a ser de 45 minutos, no todos respondieron un formulario que yo les envié para tener sus datos, así que van a encontrar ahí de pronto que les vuelva a pedir sus datos personales, pero es para no tener problemas. A veces paso semanas enteras cargando la información porque tengo que encontrar la dirección de correo con su nombre, su número de carnet. El sistema solo me lee direcciones. Y luego para poner las calificaciones en la universidad tengo que hacerlo por su nombre y número de carnet. Entonces es muy difícil la compaginación. Pero no tengan pena, en el formulario ustedes van a encontrar las instrucciones para el examen. Así que a estudiar y buenas noches.
Feliz noche. Licenciada, pasen una buena noche. Igualmente. Licenciada. Buenas noches, licenciada.